Gracias. Y le damos la bienvenida también a la audiencia. Muy buenos días a todos ustedes que nos ven a través de este medio electrónico. Les damos la bienvenida. Gracias por estar pendientes de la palabra de Dios. Y si ya estás viendo la transmisión, pues te agradecemos que también pongas tu Biblia a la mano para que puedas estar siguiendo los versículos que el pastor va a estar dando en la palabra, y que es muy importante que podamos nosotros estar muy pendientes de lo que se nos está dando, del alimento que se nos está dando. Aquí no hay doctrinas de hombres, sino hablamos la palabra de Dios, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si oramos por nuestras finanzas? Vamos a ponernos de pie. Como buenos mayordomos, hay que decirle al Señor que nos instruya a ser buenos mayordomos, para que un día podamos entregar cuentas y buenas cuentas de lo que se nos ha entregado, ¿sí o no? De los talentos personales, de las habilidades, de los recursos, de todo lo que el Señor nos ha entregado, de nuestra familia. ¿Quién quiere entregar buenas cuentas? Amén, todos, ¿verdad? Más nos vale entregar buenas cuentas, ¿sí o no? Pues vamos a decirle al Señor que Él bendiga nuestras vidas. Señor, henos aquí delante de ti. Estamos aquí, Señor, delante de ti, y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a ser buenos mayordomos, que tú nos permitas entregarte buenas cuentas, de esas buenas cuentas que dice tu palabra: buen siervo y fiel, pasa de este lado. Señor, de esas buenas cuentas queremos nosotros entregarte, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra familia, de los recursos que tú pones en nuestras vidas, y aún de todos los recursos que tú has puesto para que vivamos en esta tierra. Señor, todo lo que somos lo ponemos delante de ti, y todo lo que tenemos está delante de ti. Nuestras finanzas están delante de ti, Señor, y queremos que fluyan en el sistema del cielo, donde solo hay multiplicación, donde solo hay suma, donde no hay resta, Señor. Te damos gracias, precioso Dios, porque tú nos das las estrategias para seguir avanzando, y tuyo es el poder, el reino, la gloria y todas las cosas, Señor. Así que en esta hora agradecemos, Señor, la oportunidad de tener una provisión, una fuente de recursos, Señor, y sabemos que el cielo está abierto, y que, Señor, nosotros tomamos de ahí, porque tú eres bueno. Nos has abierto los buenos tesoros del cielo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. ¿Y ya están listos para ir a la palabra? Amén. Bueno, pues los dejamos con el pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor. Iglesia hermosa, buenos días. ¿Alguien viene gozoso esta mañana? Y dispuestos a que el Señor nos pueda instruir esta mañana de una manera muy profunda, y que lo podamos recibir para nuestro espíritu, para nuestra alma y para todo nuestro ser. ¿Está bien? Gracias a Dios, porque hoy como que ya nos está cayendo más el 20 a todos, gracias a Dios, bien puntuales, la gran mayoría, y eso es muy bonito. La semana pasada que compartí, yo creo que fue una enseñanza donde a muchos de nosotros nos recordó lo que Dios hizo en nosotros, por nosotros, y que Él siempre es fiel, ¿verdad? Los que no lo somos, somos nosotros. Así es que nos está llamando a ser fieles con Él, y a que nosotros seamos intencionales con el Señor. ¿Está bien? ¿Todos estamos bien? ¿Quién tiene sueño esta mañana? ¿No? Ok. Vamos a hacer una dinámica al ratito por aquellos que yo vea que están durmiendo ya. Y ya saben, para que estén listos todos, ¿sale? Bueno, voy a sentar. Acuérdense que estoy saliendo de mi cirugía, y que gracias a Dios, bueno, pues ahí vamos. Vamos mejor, disculpen, pues que la panza ya no me da chance de... Acuérdense que pastor sin panza no da confianza, así es que yo quiero darles mucha confianza a ustedes. Bueno, iglesia hermosa, hoy tenemos una palabra muy, muy profunda. La semana pasada yo había mencionado acerca de este virus horrible, ¿verdad?
que muchos pueden llamar que es como una plandemia, ya no una pandemia, sino planificada. Yo no me voy a meter en las cuestiones sociales porque no me compete, pero sí al final de esta enseñanza quiero dar algunas estadísticas, quiero mencionar algunas cosas que son verdaderamente importantes para que nosotros podamos entender el motivo de la enseñanza de esta mañana. Y alguien vio la publicación de Gaby, que gracias a Dios tenemos la oportunidad de poner, de anunciar lo que se va a compartir el día de hoy. ¿Alguien sabe el nombre? Muy bien, por esos dos que están viendo siempre la página y están atentos. Gracias a Dios. La prédica de hoy se llama Cada vez más cerca. Y yo quisiera que estuviéramos realmente atentos, sobre todo porque veo que hay personitas que nos visitan por primera vez, no sé, primera o segunda. La señora Laura, le damos la bienvenida juntamente con su familia. Y ella es la persona que nos hace el favor de rentarnos este inmueble y agradecemos, y Dios lo va a compensar ahí. Agradecemos profundamente que Dios haya dispuesto esto y que ahora es un lugar, un recinto en donde podemos alabar al Padre, donde podemos exaltarle y donde podemos escuchar su palabra. ¿Está bien? Así es que estamos listos. ¿Sí? Ok. Bueno, cada vez más cerca. Conforme vayamos desarrollando la enseñanza vamos a entender el motivo de este tema. Y bueno, quiero iniciar diciendo que la palabra de Dios nos habla en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto acerca de los gentiles. Nosotros como seres humanos podemos decir cuando a las damas alguien les abre la puerta del carro y dice, ay, qué gentil, ¿verdad? O la silla que ya van a comer y en el restaurante, ¿verdad? Qué gentil. No. Aquí no estamos hablando de esa gentileza. Aquí vamos a entender qué es un gentil. Y si ustedes buscan en su Biblia, ustedes pueden empezar a notar ahí, todo el Antiguo Testamento no viene la palabra gentil. En el Antiguo Testamento no existía la palabra gentil. ¿Por qué? Porque Dios había elegido un pueblo, había escogido un pueblo, el cual designó en un lugar que ahora conocemos como la tierra de Israel, como la nación santa de Israel, que nuestro Padre bendito eligió, porque a Él le plació en su corazón y porque Él fue su deseo que esa tierra fuera donde se le conociera, donde Él se dio a conocer al pueblo que Él eligió. Y entonces, por eso es que antes no había gentiles, más bien la palabra gentil no existía. Gentiles ha habido desde la creación del mundo, pero el Señor eligió un pueblo, el cual Él llamó su pueblo, el cual Él eligió precisamente para manifestarse a ellos y conocerlos, más bien que ellos lo conocieran como su Dios y ellos como su pueblo, y Dios como su pueblo. No sé si me expliqué, se me lenguó la traba un poquito, pero lo que quiero decir es que el pueblo obviamente era el pueblo de Dios y Dios para ellos pues es obviamente su Dios. Ahora, quiero decir acerca de la palabra gentil, vámonos tendidos para que no nos estemos atorando un poquito. La palabra gentil yo lo busqué y hay en el diccionario hebreo, hay a veces en griego, en hebreo, etcétera, para poder nosotros tener la raíz de cada una de las palabras que podemos estudiar o aprender. En este caso, la palabra gentil significa naciones, no habla en singular, sino habla en plural, significa naciones, y según la guía para el estudio de las Escrituras, es decir, de la Biblia, el término gentil o gentile, escrito así, realmente, escuchen bien, no describe quién es alguien, sino todo lo contrario, quién no es decir, un judío. Por lo tanto, un judío, hablando del pueblo de Israel, no es un gentil, pero todos los demás sí somos gentiles. Ahorita vamos a pasar a hablar de que nosotros de ser gentiles, ahora ya pasamos a ser hijos adoptivos de Dios, ya estamos injertados como el pueblo escogido de Dios, amén. Pero cuando sin conocer a Cristo, todos éramos gentiles. Por eso quiero que esto quede bien entendido. Entonces, un gentil es uno que pertenece a cualquier nación o grupo de naciones, pero que no es del pueblo judío. ¿Queda claro?
¿Sí queda claro o lo vuelvo a explicar? Un judío es cualquiera del mundo excepto un judío. Así es. Ahora, el pueblo escogido por Dios, por el Padre Eterno, acuérdense que todavía ni se manifestaba ni siquiera su Hijo, Jesús como el Salvador, y mucho menos el Espíritu Santo, que vino ya que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos. Ahora, ¿cómo fue que el Padre se dio a conocer a su pueblo? Se dio a conocer a través de Moisés. Recordemos que Moisés fue el varón, bueno, primeramente Dios ya se había manifestado a Abraham, que es considerado el padre de la fe, y de ahí viene el nacimiento después de Moisés, y después vienen las tribus, etc. Entonces, cuando Dios se manifiesta a Moisés, él fue un líder que Dios ocupó para sacar al pueblo hebreo que estaba en la esclavitud en Egipto. Y Dios se manifestó para poder darse a conocer como el Dios poderoso, el eterno, el todopoderoso, el gran yo soy. De hecho, así es como se le revela a Moisés. Le dice, Señor, ¿y quién? Si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y él les dice, yo soy el que soy. Entonces, el yo soy significa, yo existo por mí mismo y soy Dios de todo el universo. Amén. Ahora, nosotros que éramos gentiles, debemos agradecer que haya llegado el tiempo de conocer a Dios, no a través de alguien que nos sacó de la esclavitud, una persona, sino hablo a través directamente del Hijo de Dios, es decir, del Señor Jesucristo. Amén. El Señor no tuvo que ocupar ya más personas, humanamente hablando, más que cuando el Señor Jesús descendió hace 2000 años a esta tierra, Él descendió como hombre, dejó su trono, dejó su deidad, su divinidad, y vino a formarse como tú y como yo, como un hombre. Pero Él fue justo, santo y perfecto y obediente al Padre. Por eso Él cumplió toda justicia que ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo podemos cumplir. Por eso la justicia que Él nos ha dado es que si creemos en su obra, si creemos en su sacrificio, Él ahora nos justifica por sencilla fe. No hay que hacer ni una otra cosa más que tener fe en nuestro corazón de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ahora, gracias a Dios que nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Señor y que ya no somos más gentiles. Ahora vamos a ver en las Escrituras cómo el Señor va cambiando tu nombre. Tú puedes ver en la palabra de Dios que dice que tú eres la niña de los ojos del Señor, que tú puedes ver que tú eres su tesoro más valioso del Señor, que tú eres su hijo amado en quien el Señor se complace. Es decir, todo lo que el Señor Jesucristo vino a lograr para ti, para mí, solamente por fe, es que ahora somos de lo que éramos antes, gentiles, sin Dios y sin esperanza. Ahora somos hijos de Dios, con un Dios todopoderoso y con la esperanza de la vida eterna. Amén. ¿Vamos bien? Vamos a ver una escritura primeramente en Efesios capítulo 3, del versículo 1 al 6, por favor. Efesios 3, del 1 al 6, dice la palabra, está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿los qué? Híjole, vienen bien apachurrados, ¿los qué? Eso es todo. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, o sea, para con ustedes o nosotros. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Esto, si lo puedes tú en tu Biblia traer un color ahí amarillo, lo que sea, puedes sombrear esta parte porque dice aquí revelación, dice Pablo que le fue declarado el misterio. Es decir, que hay cosas ocultas, hay cosas que están escritas, pero que si tú las lees por tu razonamiento humano jamás las vas a entender. ¿De qué necesitamos? Necesitamos del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Entonces Pablo aquí nos está diciendo que le fue declarado el misterio, dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vean cómo hay cosas que son como un misterio, que son cosas ocultas que no toda la gente puede entender. Y más adelante dice,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Está hablando de Jesús para atrás, obviamente. Y luego dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí se refiere al Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Ese amén, qué bueno que lo soltaron así con fuerza y de verdad creyéndolo. Porque éramos gentiles y ahora la palabra de Dios nos dice que somos coherederos de Cristo Jesús. Y dice que somos miembros del cuerpo. ¿De cuál es el cuerpo? Toda la iglesia somos el cuerpo. La cabeza es Cristo Jesús. Amén. Ahora, así como la Biblia nos habla, es bien importante entender esto. Nos habla de la salvación en Cristo Jesús. La palabra también nos revela en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Estos dos libros ligados entre sí tienen mucha relación porque nos hablan de los tiempos finales. Nos hablan de los tiempos que la humanidad entera va a vivir. Ahora, no quiero decir que solamente estos dos libros. Hay otros libros más, está Jeremías, está Isaías, está Ezequiel, etcétera, que Dios les reveló los últimos tiempos. Pero es muy padre entender que esta ligadura que hay, o esta unión entrelazada entre el libro de Daniel, que fue un profeta, que vivió en el cautiverio en Babilonia, y obviamente el apóstol Juan, que muchos más siglos adelante, casi 5 o 6 siglos adelante, el Señor le reveló para que escribiera el Apocalipsis. Entonces, estos dos libros entrelazados nos hablan de que vendrán tiempos difíciles. ¿Con quién? Con el anticristo. Ahora, el apóstol Pablo no vivió en la época del Señor Jesús. Él no fue un apóstol de los 12. Él vivió años después, aunque posiblemente ya pequeño cuando el Señor Jesús ya estaba en su ministerio, pero Pablo años después, entre 30 y 50 años después, es cuando el Señor revela y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Acuérdense que él entregaba a los cristianos. Él los llevaba para que fueran apedreados, los entregaba a la cárcel para que fueran azotados. Él permitía y consentía la muerte de los cristianos. Entonces Pablo es tocado de una manera muy poderosa por el Espíritu Santo, y es cuando entonces él lo que está escribiendo y que diciendo: a mí el Señor me ha revelado los misterios, es porque el Señor lo eligió a él. Amén. Ahora, podemos hacer mención, como lo hace lo que acabamos de leer. Dice que anteriormente hubo grandes instrumentos de Dios, grandes profetas de Dios que no fueron instruidos como lo fue Pablo. Esto es muy importante, porque esto que Pablo recibió de parte de Dios, lo recibió no para que quedara nada más con el pueblo judío, sino para todos nosotros, porque si no, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Amén. Ahora aquí podemos mencionar a grandes líderes. Ya mencioné por ejemplo a Abraham, ya mencioné por ejemplo a Moisés, Josué, que fue un gran líder. Podemos mencionar sacerdotes como el Aarón, que fue el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que fue establecido. Podemos nombrar a jueces como fue Samuel, a reyes como fue el rey David. Podemos mencionar a profetas mayores, profetas, etcétera. ¿Sí? ¿Se puede entender esto? Inclusive a los apóstoles que estuvieron en el tiempo del Señor Jesús. Pero a ellos, a ninguno de estos que acabo de mencionar, les fue revelado este misterio, sino al apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver en Jeremías 23:20, por favor, una escritura que nos habla acerca del tema que estamos compartiendo hoy. El Padre habló a algunos profetas acerca del fin de los tiempos. Y vamos a leer entre ellos a Jeremías, capítulo 23, versículo 20, dice la palabra: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Fíjense, aquí vamos a desmenuzar esta palabra. Es muy importante entender esto. Nosotros hemos predicado y compartido aquí de los pensamientos. Una persona que obra mal, una persona que dice cosas obviamente equivocadas, que hay
en su corazón ira, que hay en su corazón violencia, que hay en su corazón maltrato y todo esto. Dice la palabra que los pensamientos nacen del corazón, llegan a nuestra mente y los ejecuta nuestra boca o nuestro cuerpo. Por eso hay tanta maldad en el mundo, porque lo que está dañado es el corazón. Si estamos viendo aquí como Jeremías, el Señor le reveló que el Señor mismo iba a cumplir los pensamientos de su corazón. Nos está hablando del Padre Eterno. Dice, en los postreros días lo entenderán cumplidamente. Es decir, que nadie recibió, ni aún Jeremías, que recibió esta palabra, no sabía de qué estaba hablando el Padre. Solamente el Señor le reveló y Jeremías lo escribió. Vamos a ver cómo dice aquí, lo entenderán en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros? ¿Cómo que los que comen postre? No, los que vienen después, ¿no? Ya fueron los primeros y ahora vienen los postreros. Ahora, esto dice, ustedes no lo entienden ahorita. Acuérdense que Jeremías era un profeta que Dios ocupó cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado en cautiverio por Babilonia. Y el profeta Jeremías les hablaba, dice el Señor, he aquí que ustedes dejen de ser idólatras, que sean un pueblo que lo honre, que lo adore. Ustedes saben quién es ese Dios, por qué se inclinan a los ídolos, etcétera. Y ellos no entendieron. Entonces Jeremías era un varón usado por el Señor. Vamos a ver otra cita para confirmar lo que está siendo revelado a través de Jeremías. Ahora en el capítulo 30, versículo 24 del mismo libro, Jeremías, por favor. Y dice aquí el profeta, no se calmará el ardor de la ira de Jehová. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Alguien de ustedes ha visto alguna injusticia, ha vivido una injusticia personal o en la familia en donde te prendas del coraje? ¿O nomás yo? Como siempre, ¿verdad? Nomás el pastor, todo le pasa. ¿Alguien ha tenido realmente a veces una situación que enfrentar en la cual te llenas de ira? ¿Y cómo ardes en ira? ¿Sí o no? Ahora, eso no se compara con la ira que describe aquí del Señor. Porque Él es más grande, Él es eterno, Él es poderoso. Imagínate lo que dice aquí, que no se calmará, dice otra vez el versículo 24, no se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Nos vuelve a recargar ahí los pensamientos de su corazón. ¿Cuándo será esto? En el fin de los días entenderáis esto, o entenderemos esto. Es muy importante ir llevando ahí el conteo de que está hablando en los últimos tiempos, y ahora te dice el fin de los días. Es decir, que en la antigüedad no sabían que iba a haber un fin de la humanidad, pero el profeta lo escribió porque Dios se lo reveló. Entonces, en el fin de los días se refiere a los últimos tiempos. ¿Queda claro? Muy bien. Podemos ver cómo el Señor es muy enfático en que su ira no la calmará ni la detendrá, porque esos son los pensamientos de su corazón acerca de la maldad de la humanidad. Si en su pueblo amado Israel el Señor ejecutó un juicio que fue de que los llevaran cautivos 70 años de su nación santa, de la tierra que Dios escogió para Israel, fueron llevados, fue el pueblo, el templo saqueado, se llevaron todos los utensilios de oro que estaban consagrados para el Señor. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomaba en las copas que estaban así ofrecidas para hacer todo lo que el sumo sacerdote tenía que hacer delante de la presencia de Dios, los panes, el incienso, el candelabro, todo era para el Señor. Y el rey de Babilonia se lleva todo y saquea el templo y quema muchas cosas, y muchas mujeres y niños y hombres son muertos a espada y muchos llevados en cautividad. Pero el Padre les había hablado y no hicieron caso. Ahora, si entendemos lo que nos están diciendo las Escrituras, que en el fin de los tiempos no se calmará la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. ¿Qué está sucediendo ahora? Que la humanidad está totalmente vuelta a todas las cosas menos buscando a Dios. Ahorita esto de la pandemia es algo en lo cual nos tiene de rodillas, nos tiene paralizados,
nos tiene sin poder darnos un beso, un abrazo, un saludo, nos tiene sin poder tener una reunión de más de determinado número de personas, aunque se hacen familia. ¿Por qué? Porque van y te acusan, y en tal casa están haciendo una reunión y son como 20. Todo lo que está provocando este plan estratégico del maligno. En los últimos días, dice el Señor. Y obviamente estamos, yo no sé si en el comienzo o en qué parte, no sé si faltan 200 años, o yo no sé si mañana mismo sea el último día, yo no lo sé. El mismo Señor Jesús dice que ni aún Él se lo podía manifestar a los apóstoles, dice, porque solamente mi Padre lo sabe. Pero el Señor nos está hablando así como le habló a su pueblo. ¡Hey! Despierten, estén atentos. Les está hablando el Padre Eterno. Y ellos hicieron caso omiso a lo que el Señor estaba hablando. ¿Vamos bien? Ahora, si al apóstol Pablo el Señor le da la revelación de estos misterios, y Pablo no fue discípulo de Jesús, no fue de los 12, recordemos, entonces podemos entender que si le fue revelado esto al apóstol Pablo, es que estamos cada vez más cerca. ¿Amén? ¿Vamos bien? Hay a quien no le gusta que hablemos de los tiempos finales. Hay a quien dicen, es que no, ¿por qué no hablan del amor? ¿Y por qué no hablan de la fe? ¿Y por qué no hablan de la prosperidad? Sí, de todo eso hablamos, pero la palabra de Dios nos habla de los tiempos finales, y por lo menos en mi persona, el Señor me lleva a hablar también cosas que pueden venir en cualquier momento, y que yo no quiero que el Señor me reclame, ¿por qué no les hablaste a mi iglesia, a la casa de mi padre, Ojo de Agua, para prevenirlos? Yo no quiero que el Señor me demande algo, de lo cual es mi obligación y mi responsabilidad hablarlo a toda la congregación. Amén. Si cada uno recibimos la enseñanza y la tomamos, y realmente tenemos una madurez espiritual y un crecimiento espiritual, vamos a entender que la palabra que el Señor está soltando no es para algunos, es para todos nosotros. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, si ustedes leen a Pablo el apóstol menciona que él es el último de los apóstoles. Él dice, yo no conocía al Señor más que por revelación cuando yo perseguía a los cristianos. Dice, yo soy como un abortivo, fui como desechado, pero el Señor tuvo misericordia de mí y yo soy un apóstol de Cristo. Entonces fíjate la revelación del apóstol Pablo de ser un fariseo de fariseos, de ser un perseguidor de la iglesia, de llevarlos a la cárcel, de someterlos a castigos, de que aún la misma muerte fuera sobre ellos. Es totalmente transformado su pensamiento, su espíritu, su mente, su alma, totalmente renovado, y ahora él es el último de los apóstoles que ocupó el Señor Jesús. ¿Para qué? Para dejarnos plasmadas las Escrituras. Después de Pablo nadie más escribió nada. Antes de Pablo, los apóstoles que el Señor ocupó, podemos ver a Santiago, podemos ver a Juan, a Mateo, a Pedro, etc. Pero Pablo, tantos años después, fue el último de los apóstoles, y el Señor lo ocupa, ¿para qué? Para ocupar más del 60% del Nuevo Testamento. Qué tremendo con Pablo, ¿no? Después de ser un perseguidor, mucha gente puede decir, es que era un asesino porque sometía a la gente a que, dice la Escritura, que ahí mismo Pablo dice que estaba ahí consintiendo la muerte de Esteban, que es el primer mártir que conocemos en la Biblia. Amén. Ahora, ¿cuántos dan gracias a Dios de vivir en esta época? ¿De verdad? ¿Tú te imaginas hace 100 años que no había luz? ¿Cómo vivirías hace 100 años? No verías las telenovelas mientras haces de comer. No veríamos La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Ni veríamos tantas cosas. No, eso es broma. Hace 100 años que no había lo que teníamos hoy. La manera en que te transportas no la había hace 100 años. La manera en que te comunicas no la había hace 100 años. Todo lo que no veíamos en 100 años ya existe actualmente. Ahora, imagínate, si tú y yo estamos predestinados para esta época,
que es una época maravillosa, de verdad, donde tenemos la facilidad de poder venir a la palabra simplemente porque la palabra de Dios está escrita, y ahora tenemos la oportunidad, y gracias a Dios que vivimos en una nación donde no hay acoso por los que estamos leyendo la palabra de Dios. Hay naciones como Venezuela, naciones como Cuba, naciones como Honduras, naciones en Centroamérica y Sudamérica que son perseguidos por estar estudiando la palabra de Dios. Tú y yo somos privilegiados por vivir en una nación donde tenemos todavía la oportunidad de poder entender la palabra y darla a conocer. Amén. Ahora, todo esto, ¿cómo lo podemos ver? Solamente a través. Todo lo que el Señor dejó escrito para nosotros no es porque venga un profeta y te hable de parte de Dios ahora y te diga los planes futuros. Manifiesta y el Señor nos da a veces una palabra y la soltamos y esta sucede. Amén. Ahora vamos a ver otra escritura más en 1 Corintios capítulo 2. Esta está un poquito extensa, así es que vámonos tendidos, por favor. 1 Corintios 2, del 6 al 14. Y si tú tienes la Biblia Reina Valera, dice ahí la revelación por el Espíritu de Dios. Y dice, está escribiendo Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, es decir, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios como en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Ven por qué somos privilegiados? La que ninguno de los príncipes de este siglo o de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Aquí quiero hacer una pausa y quiero desmenuzar esto para que lo podamos entender. Si Satanás y todos sus demonios y todos los ángeles caídos hubieran sabido que con el sacrificio de Jesús Él iba a resucitar a los 3 días, que iba a dar testimonio por más de 40 días y a más de 500 testigos, y que iba a ascender a los cielos venciendo la muerte, venciendo el pecado y venciendo a Satanás, nunca. Ahora, dice antes bien, como está escrito, y esto es para ti y para mi iglesia, recibámoslo, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. ¿Hay alguien aquí que ame al Señor? Pues para ti ha preparado todo esto el Señor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Veamos la importancia del Espíritu Santo. Hay aquel que blasfema en contra del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que no le será perdonada ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este siglo, o ni en este mundo, ni en la vida venidera. Cada vez que nos referimos al Espíritu Santo, hay que hacerlo con todo el honor, con toda la devoción, con todo el respeto, dándole el más alto honor al Espíritu Santo. Amén. Y luego dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Lo cual no por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, fíjese bien lo que dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente.
Ya dije yo, una persona natural, tú puedes ver al más ilustre, al más letrado, al más conocedor del mundo, de la cultura universal, que ha viajado por todo el mundo, que ha viajado inclusive a la luna, etcétera, pero que no conoce la palabra y solamente la lee en su razonamiento, en su capacidad intelectual, no va a entender absolutamente nada, porque él es una persona natural y le hace falta tener una relación con el Espíritu Santo para que le sea revelada la palabra de Dios. Por eso muchos, cuando tú y yo hablamos con gente, inclusive de nuestra familia, que les compartimos o les damos un testimonio, ¿cómo te dicen? Tú estás loco, eres un religioso alucinado, aleluya, ay sí, y se burlan y se mofan de nosotros. Dice la palabra, para ellos es locura. Así es que no te detengas, iglesia, si empiezan a decir que tú eres, etcétera, etcétera, lo que ya acabo de mencionar. Gracias a Dios, tú y yo ahora estamos apartados y conocemos verdaderamente las Escrituras a través de que tú y yo tenemos una relación con el Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros, no en templo de hombres, dice la palabra, el templo ahora eres tú. Amén. Ahora, la Escritura nos dice que la gente natural en sus pensamientos y razonamientos humanos no comprenden la Biblia. Por eso yo digo que tú y yo somos privilegiados de estar en esta época, de estar en este tiempo. Somos privilegiados de tener un lugar, una iglesia local, donde nos congreguemos y donde se nos enseñe realmente la palabra de Dios tal cual. Sin querer a cambio someter a la iglesia, sin traer juicio a la iglesia, sin condenar a los hermanos. Hey, todos ustedes son pecadores, pero yo soy el único ungido. Eso no es cierto. Si tú ves a un predicador que haga eso, ya ni lo sigas viendo. Porque muchos ven, es que yo veo la prédica tal, sí, pero tengan cuidado con lo que ven. Muchos siguen a muchos pastores vía Facebook, vía YouTube, vía lo que sea. Tengan cuidado, iglesia. Sobre todo porque aquí enseñamos justicia. Y la justicia te ha justificado de todo juicio. Ya te perdonó todos tus errores el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, muchos que estamos en Cristo, aunque ya tengamos mucho tiempo, la semana pasada yo decía, hemos venido a ser nuevamente como niños. Tristemente podemos ver que mis 30, 40, 50 años que yo tengo en Cristo, mis 5 años, mis 10, los que sean, te ha llevado a estancarte espiritualmente y no has tenido un crecimiento espiritual, no has tenido una madurez espiritual. Aquí en esta iglesia, gracias a Dios, no pasa, ¿verdad? Todos somos espiritualmente maduros, ¿verdad? No hay aquí ningún enanito espiritual, ¿verdad? Todos tenemos realmente una enseñanza que nos ha capacitado, que nos ha dado un crecimiento y una madurez y que podemos ver que realmente la palabra de Dios que se suelta en este lugar es lo que dice su palabra, no la del hombre. Amén. Ahora, nosotros, antes de venir a Cristo, siendo gentiles, debemos dar gracias a Dios de verdad que ahora pertenecemos a la iglesia de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque si su pueblo elegido, su pueblo santo, su pueblo que Él escogió, llamado ahora la nación santa de Israel, llamados ellos judíos o hebreos o israelitas, es una nación que dice la palabra cuando el Señor Jesús vino a ellos. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Por eso es que dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tú y yo debemos sentirnos privilegiados. Antiguamente, antes del Señor Jesús, es más, antes del día de Pentecostés, que tú lo puedes leer, ¿dónde está eso? En Hechos capítulo 2. Antes de la manifestación del Espíritu Santo, ni los reyes, ni los profetas, ni los grandes líderes, ni los jueces, nadie antes sabía que iba a existir la iglesia. La iglesia se instituyó y se constituyó a partir de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y dijo, pero recibiréis ustedes, ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad.
Y es ahí donde se manifiesta el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Cuando hemos recibido al Señor Jesús como Salvador, viene completo. Viene el Padre, viene el Hijo y viene el Espíritu Santo, porque ellos moran dentro de nosotros. Somos privilegiados, iglesia. Los grandes que ya vimos, grandes líderes y profetas y reyes, a uno que otro se les revelaba a través del Espíritu Santo. Podemos ver como el mismo Saúl, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, antes del rey David, él se rebeló contra el Señor. Él fue una persona que se volvió ególatra, mandó a hacer una estatua para que se le adorara. Pensaba que él era el que tenía el poder para derrotar a las tribus enemigas del pueblo, pero era Dios quien lo bendecía y se ensoberbeció. ¿Y qué sucedía? Que el Espíritu Santo se apartó de él. Podemos ver que no en toda la humanidad antes de Jesús estuvo el Espíritu Santo. Por eso es que, iglesia, debemos estar agradecidos con el Señor de que somos privilegiados de verdad de vivir en este tiempo. Amén. ¿Quién da gracias a Dios de vivir en este tiempo? A ver, quiero ver manos arriba, de verdad, que digan: yo doy gracias a Dios de vivir en este tiempo. Qué bendición, de verdad. Vamos a ver en Romanos capítulo 16, versículo 25. Acabo de mencionar que todos aquellos grandes que Dios ocupó no sabían siquiera que iba a existir la iglesia. Pero vamos a ver cómo el Señor es precioso con nosotros. Dice Romanos 16, 25, es una revelación para la iglesia, es decir, para ti y para mí. Amén. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según que la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. No se había revelado esto desde la eternidad. Dios es eterno. A nadie le había revelado esto el Señor más que, ¿sabes para quién lo reveló? A Pablo se lo reveló, ¿sabes para quién? Para ti y para mí. Porque nosotros somos su iglesia. Ahora, si no entendiste lo que acabo de leerte en la Reina Valera, te lo voy a leer en la versión, la traducción actual, para entender un poquito con más claridad. Este mismo versículo, Romanos 16, 25, pero en otra, la palabra: Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabémoslo. Así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio y que mantuvo en secreto desde antes de crear al mundo. Qué hermoso, de verdad, que Pablo haya sido ese instrumento que Dios ocupó para que ahora nosotros como iglesia seamos instruidos de acuerdo a como el Padre tiene designado para todos nosotros. Amén. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia nos habla del arrebatamiento. ¿Alguien sabe o ha escuchado del arrebatamiento? A ver, me gustaría ver manos arriba. ¿Quién ha escuchado del arrebatamiento? Ok, para explicar. También como el rapto. Estoy aquí para que diga acá. Bueno, ¿ya estamos bien? ¿Cuántos están durmiendo? ¿Verdad? Nadie dijo amén. Ok. Fíjense bien, iglesia hermosa, cómo el Señor nos ha dado ahora un entendimiento y una revelación de la palabra tan hermosa. Fíjense bien. ¿Quiénes fueron arrebatados en el Antiguo Testamento? Hubo dos. Exacto. A ver, fuerte. ¿Quién? Exacto. En orden, primero fue Enoc y luego fue Elías. Enoc, acuérdense, lo pueden ver ustedes en los primeros libros capítulos de Génesis. Capítulo 5 de Génesis dice que Enoc fue un hombre que le agradó a Dios conforme al corazón de Dios y fue arrebatado sin ver muerte. Dice que fue traspuesto. Eso es el arrebatamiento.
Elías fue un hombre que Dios ocupó grandemente haciendo milagros y señales, haciendo la voluntad de Dios. Él decía, vive Jehová, ¿no? En cuya presencia estoy. Y decía que no llueva en 3 años y medio. Y no llovía en 3 años y medio. Y que él decía que se abra el río Jordán, y se abría el río Jordán. Traía su manto y decía, en el nombre de Jesús. Obviamente no estaba todavía el Señor Jesús, pero él sabía que el poder venía de lo alto. Ahora tú y yo podemos ver que el Señor Jesús, si tú declaras todas las cosas en su nombre, todas suceden. Amén. Ahora, si Elías fue traspuesto y no vio muerto y fue arrebatado, como te lo describe el libro, ¿tú sabes en dónde está? El pasaje de Elías. Bueno, se los voy a dejar para que lo busquen y vean y se metan en su casa a estudiar. ¿Dónde viene Elías? Pues se los digo, ya no lo van a leer. Busquen acerca de Elías. Está tremendamente impactante. Y el discípulo que él hace, que es Eliseo. Entonces búsquenlo para que puedan entender de Elías. Pero ellos dos no vieron muerte, fueron arrebatados, fueron raptados, fueron llevados a la presencia misma del Padre Eterno. Pero ¿sabes qué? Así como los antiguos no sabían que iba a existir la iglesia, tampoco sabían que iba a haber un rapto o un arrebatamiento. Pero tú y yo sí lo sabemos. Y ahora, cuando venga el rapto, ¿quiénes son los que se van a ir con el Señor Jesús? No me contesten, ahorita lo vamos a leer. Pero yo digo que el Señor de verdad nos tome por misericordia, por amor, y que la iglesia, la casa de mi Padre, todos seamos arrebatados, y todos aquellos que estamos realmente firmes en Cristo. Amén. Si el rapto es ahora, que así suceda. Y si hemos de dormir, también seremos llevados, dice la palabra, que primero los que murieron en Cristo, seremos llevados a la eternidad con el Señor. Amén. Ahora, quiero hablar de la época que estamos viviendo. Yo dije un preámbulo acerca del tiempo que estamos viviendo, y yo iba a tener la oportunidad, antes de mi cirugía, iba a tener la oportunidad de poder compartir en Zoom. Inclusive hubo gente que se me acercó y me dijo, pastor, ¿cuándo va a venir a compartir ya en el Zoom? Ya estamos listos. Y yo dije, vendrá el tiempo. Pero ¿saben qué sucedió? Que tristemente, conectado yo en el Zoom de la reunión con nuestro hermano Artemio, y yo, que yo les pedí a ellos que por favor ya pudieran tener su reunión, si ya no es aquí presencial, porque no te lo permite el gobierno y la pandemia, dices, bueno, por medio de Zoom. Pero de todo su grupo me daba dolor y tristeza ver que de su grupo, solamente, creo que ni la mitad de su grupo se estaba conectando. Y muchos de ellos, ¿sabes cómo lo hacían? Sin pantalla y sin micrófono, yo creo. Solo ponían la pantalla en negro, se veía que estaban conectados, pero no estaban ahí. Dije, esto es una falta de respeto, esto es una grosería, porque si hay quien te esté instruyendo a través de un Zoom, y tú estás tomando esa responsabilidad, pues conéctate, que te vean que estás ahí, que estés escuchando lo que están compartiéndote. Pero tristemente eso no sucedió. Por esas razones que yo no voy a dar nada ya por Zoom. Y tengo que hacerlo ya de manera presencial. Por eso es que vamos a dar temas aquí presenciales. Uno de ellos era precisamente lo que yo iba a hablar de los tiempos que estamos viviendo actualmente, que era el plan estratégico del diablo. Esto que está sucediendo es muy extenso. Yo no lo puedo decir ahorita en 2 minutos. Me tardaría totalmente una enseñanza total de 1 hora, una prédica. Solamente quiero mencionar todo lo que está sucediendo. Temor en la gente. Ahora están diciendo, inclusive se está difundiendo por las redes sociales, que si te vacunaste, que aguas, porque esa vacuna trae muerte y que en determinado tiempo, adiós. Y mucha gente ya dice, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Será o no será? Muchos tienen temor de vacunarse, muchos dicen que no se vacunan, otros tienen temor de la misma pandemia, vacunados o no. Es decir, lo que el enemigo quería provocar en la humanidad está sucediendo. Está el mundo entero de rodillas ante este plan estratégico del enemigo. Pero la palabra de Dios nos dice, en los últimos días, en los postreros tiempos, empezaremos a entender las cosas. ¿Cómo se llama este tema? Cada vez más cerca. Es decir, que cada vez estamos más cerca de esos tiempos de los cuales la palabra de Dios habla. Yo te preguntaría, ¿cuánta gente que tú y yo conocemos ha fallecido
a raíz de este virus maldito, y lo tengo que decir porque es un virus provocado que ha traído mucho temor y mucho miedo a toda la humanidad. Mucha gente que tú y yo conocíamos se ha ido. Los que se fueron en Cristo, qué triste, pero bueno, ellos tienen la esperanza de una vida eterna, pero los que no, van a una condenación eterna sin Dios y sin salvación y sin esperanza. ¿Quién está provocando todo esto? El enemigo. Porque Él quiere ganarle todas las almas posibles al Señor Jesús y decirle: mira, ni con tu sacrificio han pasado 2000 años y ni siquiera se congregan los que tienen que congregarse, ni siquiera van a la iglesia. Es más famoso un refresco de negrito que todos nos tomamos casi en la hora de la comida, es más famoso y tiene un poquito más de 100 años, es más famoso ese refresco que tú. No quiero decir la marca, pero todos saben cuál es. Imagínate el diablo haciendo de las suyas, provocando que la gente esté de rodillas, provocando temor y provocando separación y provocando que las congregaciones no nos reunamos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en las congregaciones? Alabamos y glorificamos al Rey de Gloria. ¿Qué sucede? Se separan y no vienen y no asisten. ¿Para qué? Para que no glorifiquen al Rey de Gloria. ¿Tú crees que no es una estrategia del maligno? Yo lo tengo que decir, iglesia. Y obviamente yo lo llamo como estrategias o ensayos que está haciendo el enemigo. ¿Por qué? Así como mencioné hace unos instantes que la salvación la vemos en el Señor Jesucristo, obviamente la caída y la tribulación y la persecución, ¿en quién la vamos a ver? En el anticristo. ¿Y por qué es un ensayo esto? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir al teatro alguna ocasión? O si no, por lo menos a los pequeños, ¿verdad? Cuando salen en alguna obra, me refiero a las niñitas, a los niñitos cuando van a un bailable de fin de año, del Día de las Madres o de lo que sea. Y cada quien tiene, ¿verdad? ¿Y qué sucede? O si tú y yo hemos ido a una obra de teatro, ¿qué sucede? Ya está ensayada para que se presente en el momento que tiene que ser presentada, ¿sí o no? ¿Y qué sucede? Primero te dicen: esta es la primera llamada, te dice. Y estás atento. Ah, bueno, todavía falta. Y luego te dicen: esta es la segunda llamada. Y dices: ya casi. Y cuando te dicen: esta es la tercera llamada, comenzamos. ¿Qué sucede? Que ya va a iniciar la obra. Y está todo el escenario puesto. Esto para mí, iglesia, y no me quiero meter en cuestiones sociales porque no es mi papel, porque yo sé que muchos me pueden juzgar y señalar y criticar por hablar aparentemente sin fundamento. Yo hablo lo espiritual. Para mí lo espiritual es el plan estratégico y malévolo del enemigo para separar a la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es esto para mí? La primera llamada. Es decir, ya está todo preparado. ¿Cuándo te imaginabas tú que toda la humanidad iba a estar con un cubrebocas? Todo el mundo con cubrebocas. ¿Cuándo te ibas a imaginar que no te permitían comprar alimento, entrar a comprar alimento a un supermercado, a una tienda, a un negocio, lo que sea, si no traes cubrebocas? ¿Sabes qué dice la palabra en Apocalipsis? Que cuando venga el anticristo y se manifieste, si no traes la marca en la mano derecha o en la frente, no vas a poder comprar ni vender. Díganme si esto no es un ensayo del enemigo. ¡Qué fuerte! Pero la gente no se da cuenta afuera de que esto es espiritual y piensan que es natural. Esto es algo más allá de lo natural. Esto es espiritual. ¿Vamos bien? Sí. Así es que su ensayo de la primera llamada le salió muy bien al enemigo. Y les voy a leer algo acerca del tiempo que estamos viviendo. No me interesa a mí en lo social, repito. Me interesa que podamos tener conocimiento del mover espiritual de Satanás en contra de la misma iglesia de Cristo, porque muchos en Cristo, muchos de esta iglesia, y lo vuelvo a reiterar, prefieren ya no venir a congregarse. Está padre que tengamos un modo ahora de estar viendo las enseñanzas, qué padre, pero el Señor nos dice: no dejen de congregarse, porque vienen tiempos malos, viene el día malo. ¿Qué te hallarás haciendo en lo que tú estás ahorita compartiendo la palabra? Posiblemente en casa te estés preparando una rica torta bien a gusto
y pues, y si escucho un poquito, pero yo hago un huevito ahí frito, ¿verdad? El ruido ya no te permite escuchar, pero ahorita voy y escucho lo que pueda. O sea, no hay el mismo interés viéndolo ahí en tu aparato que venir a la congregación. Perdón que lo insista. Y he dicho, a muchos les he de caer muy mal, pero no me interesa, yo tengo que hablar la verdad, yo tengo que hablar la palabra. Y esas son estrategias del enemigo en contra de la iglesia de Cristo. ¿Vamos bien? ¿Cuántos están aquí? ¿Estamos entendiendo la palabra, iglesia? ¿Ya se cansaron? Tomen su manita derecha, extiéndanla sobre la espaldita del que está a su lado y denle una buena sobadita, un masajito. Si no se alcanza, no importa, es por familia, dense un masajito ustedes mismos ahí. Ahora la otra manita, extiéndala para el otro lado, dale un masajito. Qué rico, ¿va? ¿Todos bien? Ok. Les voy a decir acerca de esta pandemia, los casos acumulados de enero del 2020 al 19 de septiembre del 2021. Bueno, cuando yo estaba estudiando esto ya lo tenía, pero actualicé los números. Los casos acumulados de pandemia de enero del 2020 a septiembre del 2021, es decir, apenas este mes, son 228.540.144 casos. Ahora, fallecimientos por este COVID-19, igual el periodo de enero 2020 a septiembre 2021, 4.6 millones de personas en todo el mundo. Ahí les va por continente. Continente americano, somos los que más fallecimientos hemos tenido, 2.153.220. Europa, 1.274.570. Asia, 1.002.831. África, 202.911 personas. Oceanía, 2.586. Y quiero comentar solamente un paréntesis. Alguien ha escuchado, porque yo me metí a investigar acerca de las plagas, de las pestes, de todo esto, porque quería tener conocimiento, y me impactó mucho el conocer lo que sucedió con la peste bubónica, o la fiebre negra. ¿La conocen? ¿Lo han escuchado? Y empecé a investigar las fechas. Esa epidemia o esa pandemia duró 104 años, de 1855 a 1959. Y fue recorriéndose por décadas a una nación, y luego se extendía a todo un continente, y luego a otro continente, etcétera. ¿Saben cuántas muertes hubo en esa pandemia? 12 millones de muertes. Estoy hablando de un periodo de 100 años. Y aquí llevamos 1 año, 9 meses, ¿y sabes cuántos muertos van? Casi 5 millones. ¿No se te hace un periodo muy corto comparado con esos 100? Dices 12 millones, sí, en 100 años. ¿No se te hace que está muy apresurado todo este asunto para que la humanidad empiece a partir por un virus? Obviamente estas son cifras alarmantes. ¿Qué ha traído esta pandemia? Ha traído restricciones, ya lo mencioné. Te restringen. Ha traído temor. Ha traído que se cierren escuelas. Si tú ibas al gimnasio y te gustaba ejercitarse, ya no. Prohibido. Si tú querías hacer un evento social porque quiero festejar mi aniversario de bodas, prohibido, no hay salones. Si tú querías hacer una reunión en casa con determinado número, porque las restricciones, de esta pandemia es ir en contra de todo lo que ya habíamos logrado hasta el siglo XXI. Es volver atrás, muchos siglos atrás. Es bien triste ver, mi esposa me enseñó algo que me dolió mucho, ver cómo la gente tira donde se les pega su gana su cubrebocas. ¿Sabes cuántas aves han quedado atrapadas
porque llegan a buscar alimento a algún lugar y quedan enredadas sus patas o a veces se las meten al cuello, yo no sé cómo, pero se las meten y quedan atrapadas entre eso. En el mismo mar van y avientan el cubrebocas, han sacado animales del mar que vienen ya casi en un estado de descomposición porque han quedado atrapados, porque los cubrebocas los tiran en el mar, en el río, donde quiera los tiran. ¿Sabes que no solamente son las muertes de los humanos, sino también en los animales? Qué fuerte, ¿no? Este misterio revelado al apóstol Pablo, gracias a Dios que nos está diciendo: déjense de estar quejando y déjense de estar agrediendo y déjense de estar poniendo en contra unos de otros. Los tiempos están difíciles, viene el último tiempo. Preferimos estar enojados, no reconciliarnos con quien tenemos enemistad, con quien nos lastimó. Yo no, que se vaya al infierno y que se muera ahí asado a fuego lento, hasta lo maldecimos. Cuando el Señor te dice que por qué no tratas a la otra persona como quieres ser tratado tú, esa es la regla de oro. Trata a los demás como tú quieres ser tratado, o haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Pero todavía hay ira, todavía hay rencor, todavía hay actitudes negativas, cuando los últimos tiempos estamos aquí viviéndolos. ¿Y dónde está el amor que el Señor ha mostrado para con nosotros, su iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Necesitamos mostrar el amor de Dios a todas las naciones. Si aquí nosotros estamos como nación en México, extendamos la palabra de salvación. Empecemos por nuestra familia. Qué triste es que nuestra propia familia se vaya una eternidad sin Dios. Pero donde nos señalan, donde nos juzgan, donde a veces por alguna relación que tuvimos ahí fracturada ya no nos podemos ni acercar porque no nos hablamos. Todo esto es un plan estratégico del enemigo. No caigamos más en ello. Vamos ya a cerrar en 1 Corintios capítulo 15, por favor. ¿Estamos bien, iglesia? Sí. ¿Todos estamos bien? Amén. Allá atrás, ¿estamos bien todos? Amén, gloria a Dios. 1 Corintios 15 del 51 en adelante, dice la palabra: he aquí os digo un misterio. Y esto guárdalo para ti, iglesia, porque si no somos arrebatados, si dormimos, pero estamos en Cristo Jesús, tenemos una promesa. Y este misterio es revelado a Pablo y ahora Él te lo da a conocer a ti, porque el Señor quiere que tú y yo sepamos este misterio. Y dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto lo logró el Señor Jesús. Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y dice: así que, hermanos míos amados, estemos firmes, y cada 20 días en la iglesia o cada 3 meses. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia, demos gracias a Dios que ya no somos más gentiles. Demos gracias a Dios de poder vivir ahora como un pueblo elegido por Dios, como una iglesia escogida por Dios. Antes no existía la iglesia, ahora la iglesia la conformamos todos nosotros. Amén. No nos volvamos insensatos como su pueblo natural que le dio la espalda.
No nos volvamos insensatos diciendo, pues yo sí creo a veces y a veces no. He orado tal cosa o le he pedido a Dios tal cosa y no me la ha cumplido. Así es que pues yo ya ni voy a la iglesia, a la congregación. Ya casi no creo porque conmigo no. ¿Sabes qué es lo que ve Dios en tu corazón? Dice la palabra de Dios, dice Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero a veces queremos todo lo demás y al final al Señor. Y la verdad es que yo te puedo decir, por toda la tribulación, por todo el proceso de preparación que pasamos, mi familia y yo, de más de 4 años, fue andar en el desierto, sí, pero Dios nos capacitó, pero Dios nos preparó, pero era más estrecha nuestra relación con Dios. Sin el alimento suficiente, sin quizás las cosas necesarias que teníamos que tener al alcance, no las había. Pero ¿saben qué se había? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Que ahora el Señor todas las cosas nos las ha añadido. Principalmente, ¿sabes qué, iglesia? Que nos ocupa como ministros del Señor. ¿Para qué? Para poder edificar a su iglesia. Esta es la iglesia del Señor. No es mi iglesia. Yo solamente soy aquí un predicador que el Señor ocupa para traer su palabra, para hablar su palabra. Y yo les he dicho, el día que yo deje de compartir la palabra de Dios y que yo hable solamente mi palabra, váyanse de esta iglesia, porque entonces no están siendo instruidos por mí. Pero mientras yo hable la palabra del Señor y yo le enseñe, a veces nos va a doler, a veces nos va a abrazar con brazos de amor, a veces nos va a exhortar, pero es la palabra del Señor. Él así nos va a estar corrigiendo, iglesia. ¿Amén? ¿Cuántos estamos aquí? Ahora te voy a decir una cosa, tú vas a salir de aquí posiblemente y escuches muchas otras cosas. No, es que la pandemia normalmente dura tanto tiempo y ya se va a acabar y todo va a venir a la normalidad, etcétera. Yo te voy a decir, el que oye al mundo es del mundo. Nosotros debemos escuchar lo que la palabra de Dios nos ha hablado y dice que los tiempos están cerca. El que oye a Dios obviamente lo va a escuchar a través de su palabra. Y te voy a decir algo muy triste. De los que no han querido venir al Señor. Muchos, y hablo de miles de millones de personas, sacaba yo una estadística también de ver las religiones, creo que ya se las dije, ¿no? Los porcentajes, la semana pasada se las dije, ¿no? No sé, pero bueno, no es el punto, pero es tremendo ver cómo los cristianos, después de la obra del Señor Jesús, a veces nada más se acuerdan para celebrar la Semana Santa e irse de vacaciones. A veces dicen, pues por tradición se dice, es que el 25 de diciembre, etcétera, lo que sea. Pero son las únicas fechas en que se acuerdan que hay un Dios. Y no por darle todo el honor, sino por un festejo, sino por unas vacaciones, sino por una buena cena y un buen chupe. Perdón que lo diga así. Pero muchos hasta se embriagan y no les importa si es un festejo o no, o si es darle el honor al Señor. Ellos dicen, hoy es descanso, mira qué rico. Porque muchos en Semana Santa descansan, ¿sí o no? Pero quién sabe toda la obra de sufrimiento, todo lo que el Señor tuvo que hacer para venir a darnos la salvación. Nuestra posición ha cambiado. Nosotros conocemos la verdad. Ya voy a terminar, iglesia. Mucha gente en el mundo ha decidido vivir en esta tierra sin Dios, sin conocer verdaderamente a Dios y sin entregarle su vida. ¿Sabes qué pasará? Que de la misma manera como aquí han vivido sin Dios, pasarán una eternidad sin Dios. Lo vuelvo a repetir, como han vivido aquí una vida sin Dios, sin haber alcanzado la salvación a través de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, entonces irán a una eternidad, así como en la tierra, una eternidad sin Dios. Porque ya no hay oportunidad, la oportunidad es aquí. He aquí hoy el día de la salvación, dice la palabra. Si tú y yo en este cuerpo no alcanzamos la salvación, ya en lo espiritual no la vamos a alcanzar. Hoy tienes tú la oportunidad porque el Señor te ha dado el libre albedrío, el libre conocimiento para que tú puedas decidir, acepto a mi Señor como Salvador o simplemente lo rechazo. Aquí no hay más que de dos, aceptar la salvación o rechazarla. ¿De qué lado queremos estar? Obviamente con el Señor, ¿verdad? Y voy a cerrar con esto.
Porque muchos pueden decir, no que Dios es amor, Dios es amor. Pero dice, yo amo a los que me aman, dice el Señor. Es muy claro y es un proverbio y tú te lo sabes. Dice, yo amo a los que me aman, y aparte añade, y me hallan los que temprano me buscan. Y no me refiero a que te levantes a las 4 de la mañana, no. En tu edad puede ser una edad donde todavía es buen tiempo para poder tener una relación con el Señor. Muchos dicen, cuando ya tenga, no sé, 90 años, ya vendré. Ahorita bebo, disfruto, fiesteo, gozo, y esto es para aburridos. Mejor ya cuando esté yo muy grande, buscaré a Dios. Quizás ya no les dé tiempo. Entonces, como Dios no condena a nadie, hoy nos está exhortando a que podamos tener con Él una oportunidad de relación con nuestro Dios. Amén. Entonces, iglesia, ya con esto termino. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. La palabra de Dios que hemos escuchado esta mañana, yo le pido al Señor que quede grabada no solo en tu mente, no solo en tu pensamiento de tu corazón, sino en tu espíritu, en tu alma, y que realmente reconozcamos que solamente por su misericordia, solamente por su amor, solamente por su gracia, hoy tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Te invito a que podamos entonar este canto. Si lo pueden poner, ¿está bien? Sí. Y si sabes este canto, entónalo, porque algún día tú y yo vamos a estar frente a frente en la presencia del Señor. Así es que ponte hoy a cuentas con el Señor. Si tienes que agradecer, agradécele. Si tienes que pedir perdón, pídele perdón. Si tienes que decirle que lo amas, díselo. Hoy es el tiempo. Saliendo de aquí no sabemos. Date la oportunidad hoy tú. No me vean a mí, tú a solas con el Señor. Si quieres, cierra tus ojos. Si quieres, tú date un tiempo con el Señor. Que el Señor te ministre en esta mañana. Tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara.
solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi Iglesia hermosa, que esta mañana el Señor haya hablado a tu espíritu, que esta mañana hayan penetrado las palabras escritas en la Biblia, para que tú y yo podamos tener verdaderamente con el Señor tiempos, pero tiempos mejores, donde podamos nosotros ir creciendo día a día, y que sea manifiesta nuestra relación con el Señor, y que los demás puedan ver en ti y en mí que somos luz, que somos la sal de esta tierra, y que somos hijos legítimos de nuestro Padre, y que somos coherederos con el Señor Jesucristo. Iglesia, hoy bendigo tu casa, hoy bendigo toda tu familia. Varón, que el Señor hoy te fortalezca y te dé fuerzas como de búfalo para poder alcanzar los propósitos que hay en tu corazón y los anhelos que hay en tu corazón. Mujer, todo lo que tú estés poniendo delante de Dios, primeramente que Él sea lo primero, lo principal, y Él añadirá todo lo demás a tu vida, pero busca primero del Señor y su justicia, y todo lo demás vendrá a ti. Jóvenes, que este tiempo sea para que ustedes realmente mantengan firme su fe sin fluctuar, que cada uno de ustedes sea lo que esta nación está esperando, para que ustedes como jóvenes puedan hacer lo que posiblemente sus padres no pudieron hacer, pero que ahora el Señor los está capacitando para ir y conquistar a muchas almas para el reino de los cielos. Bendigo a todos los niños de esta congregación, niños y niñas están guardados, que ellos no sean dañados en ningún área, ni física, ni psicológica, ni mentalmente, en ningún sentido, que sean niños apartados para crecer, establecidos, firmes en la roca que es Jesucristo. Y hoy bendigo esta iglesia, Padre bendito, que es tu iglesia, Señor. Cada alma congregada, Señor, presencialmente, Señor, o a través de las redes sociales, es impactada por tu palabra, Señor, y es apartada, Señor, para que tú los lleves a vivir en santidad, Señor, y tengamos la oportunidad de decir: yo soy hijo del Rey verdadero y del Rey eterno. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por darme la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Muchas gracias, papito hermoso, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Gracias, iglesia hermosa, por escucharme. Bendigo sus vidas, su entrar y su salir está guardado. En el nombre de Jesús, primeramente Dios, nos vemos la próxima semana muy puntuales aquí en la casa de nuestro Padre Eterno. Amén. Bendiciones a todos ustedes. Un saludo.